Bienvenido, Marcos. La primera pregunta es sobre un concepto que para mí ha sido como bastante estructurante al haber leído el libro, que es el concepto que vos traes del personaje, el avatar, ¿no? Como un mecanismo de defensa que surge en la vida de uno buscando poder, fama, reconocimiento o X cosas. Como, para el que no leyó todavía el libro, ¿cómo definirías ese concepto? Perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, José, Ine. Gracias a todos por venir. Muy contento de estar acá primero y poder compartir esta noche. Creo que la idea del avatar y el personaje surge de la idea de la pregunta de por qué nos desconectamos, ¿no? A veces, como por qué nos desconectamos de nuestra dimensión humana, en la vorágine del día a día, de lo que hacemos. Y creo que responde mucho a una cosa estructural, que es que en algún momento, no sé en qué momento del camino, nos empezamos a creer que éramos en cuanto a lo que hacíamos, no en cuanto a lo que éramos. Y ya de chiquitos como que se nos enseñó eso, ¿no? Como que el valor estaba de qué lograbas en tu carrera, te definías, pues soy abogado, soy médico, ya como que aprendimos de chicos a definirnos por lo que hacemos. Y de algún modo, eso en particular en lo que es liderazgo, surge esa idea que para mí también es bastante tóxica, paradójicamente, de los líderes como un concepto. Porque en el fondo creo que todos, no, en el fondo no, todos somos personas, digamos, y que hacemos cosas, pero que eso no nos define. Y muchas veces ese avatar, ese personaje que vamos creando, y un poco como decís, en el libro exploro un poco eso que fui aprendiendo, de cómo termina siendo un mecanismo de defensa, ¿no? Como una proyección para poner distancia con uno mismo, no solo de uno, sino también del resto. Y se vuelve un problema y hay mucha referencia en la historia de la humanidad mismo, ¿no? Ese tema de cómo manejamos la fama, la relevancia, el éxito. Y me sirvió mucho en el podcast cuando fui a buscar otras historias de personas de mi generación, de distintas disciplinas, distintos países, encontrar que todo el mundo estaba más o menos en la misma reflexión de alguna manera, ¿no? De sentir, che, esto, cuando buscaba gente que ya había logrado algo muy fuerte en su disciplina, un Oscar si era un director de cine, un título mundial si era deportista, un empresario que ha hecho una gran empresa. Me gustaría como volver a ese inicio que para mí fue bastante terapéutico cuando lo leí, sobre qué determina el personaje, ¿no? Y un poco vos describís esta idea de que uno va creando un personaje, podría ser incluso desde la niñez, cuando tiene esa falta de valoración y empieza a buscar una valoración externa. Y yo siempre cuento la misma historia, que es que desde chiquita me pasaban cosas que me hacían sentir, digo, siempre cuento este ejemplo de la chica que nos cuidaba, a mi hermana y a mí, le decía a mi hermana flaca linda y a mí me decía negra fiera. Y así muchas anécdotas que cuando de grande empecé como a entenderme, entendí que mi mecanismo era que me sentía inferior, que necesitaba demostrarle al resto que era capaz, ¿no? Y ese demostrarle que era capaz no era demostrarle que en promedio, era igual que el promedio, sino que era más, ¿no? Y ahí salía el personaje de la abanderada, la mejor misionera de la Inmaculada Concepción, la presidenta del centro de estudiantes, ¿no? Y ese personaje fuerte, ¿no? Y vos un poco lo describís para tu caso, ¿no? Como, ¿cuál es para vos ese primer trauma infantil que armó tu primer personaje? Sí, creo que hay un par de cosas ahí, ¿no? Por un lado, en la búsqueda que empecé a hacer para tratar de entender, che, estos mecanismos que se empezaron a jugar y algunas ideas que algunos que me acompañaron en ese camino, ese viaje interior de alguna manera, me marcaban la idea de decir, che, ¿sabés que todo esto responde a cosas que has vivido? Y no solo por ahí vos mismo, sino también las generaciones van atravesando y transmitiendo muchas de estas cosas que si no se trabajan, se transmiten de alguna manera. Y entonces entender de dónde venís, entender la historia familiar, entender tu infancia y entender que en esa primera infancia se moldean un montón de situaciones, que en general prácticamente en toda la humanidad vas a encontrar alguna sensación de chico. Somos el único animal
o uno de los animales que depende mucho de la mirada del otro para sobrevivir una vez que naces. Y además somos un animal muy social, entonces toda sensación, objetiva o no, de que no te estaban mirando, que no te estaban cuidando, que por ahí te faltaba eso, activa un mecanismo de protección de vida casi, ¿no? Su cerebro empieza a decir, che, tengo que proteger, tengo que llamar la atención para que me den bola, porque si no, nos morimos, ¿no? Ese es un poco el razonamiento que hace el cerebro. Y, y nada, yo creo que en mi caso, en particular, ser el quinto hijo que llegó un poco más tarde, digamos, en una época igual que estas cosas mucho no se miraban, me fue como generando esa necesidad de, che, ¿cómo hago para que me den bola al final del día? ¿No? Y en general lo que buscas es, yo digo como nos pasa con las mascotas, que la mascota va viendo, che, hago tal comportamiento, tengo galletita, ¿viste? Como, bueno, es lo mismo. Vas buscando estrategias que te permitan encontrar tu lugar, encontrar tu voz, encontrar tu espacio. Y bueno, en mi caso, eso para mí pesó un montón. Te terminás especializando en ciertas cosas por eso mismo, ¿no? Y lo que más me impresionó, no solo de mi podcast, sino de muchos testimonios, que al final del día, cuando decís todas las historias son una, detrás de, por lo menos lo que reencontré de mi generación, hay un padre o una madre a la que se quiere demostrar algo. Al final siempre está esa historia. Es muy fuerte, particularmente los deportistas, eso. Casi siempre van a encontrar ese nivel de exigencia y esa, hace poco lo compartía, lo escuchaba Thierry Henry, el futbolista francés, que decía, todo lo que hice en mi carrera fue para llevárselo como ofrenda a mi padre, ¿no? O lo escuchaba Carlitos Tevez también, que decía algo parecido y que dijo, el día que se murió mi padre no quería jugar más a fútbol, porque yo jugaba para él, básicamente, ¿no? Y eso creo que está mucho más presente en todas nuestras vidas de alguna manera, pero por ahí no se hace tan visible porque como que lo omitimos. Este personaje, que es que si el personaje empieza a ganar éxito, empieza a calar como más hondo en el interior y empieza como a decir, bueno, el yo completo, complejo, está mucho más atravesado por el personaje, ¿no? Y vos nombrás ahí un concepto en el libro, el fopo o el miedo a lo que piensa el resto, que empieza a ser como medio traumático, porque si a ese personaje lo cuestionan tanto y ese personaje te atraviesa tanto, te termina como afectando mucho, ¿no? Como, ¿cómo fue para vos ese trauma, ¿no? De haber ocupado un lugar que fue de mucha exposición, que tuvo una dinámica de salir a defender, bueno, la gestión? Sí, eso, y el costo de ser un personaje público, ¿no? Y la fama y la política. Bueno, para mí la fama es como el gran omitido en la conversación. Es porque creo que hay como una fantasía de que es algo deseable. Parecido también creo a la plata o al poder. Hay una narrativa falsa, porque cuando vas a la casuística encontrás que muy poco probable que encuentres a alguien feliz en esa situación de haber conseguido alguna de esas cumbres. Pero la fama en particular, se abrió una conversación en los últimos años cada vez más explícita de los costos de salud mental que tiene la fama. Y centralmente cuando empezás a estudiarlo, y yo lo fui a buscar porque la primera sensación que te genera es de pérdida de libertad, básicamente. Y cuando empezás a estudiarlo desde el lugar más corporal y emocional, tiene una lógica que justamente como somos seres sociales y estamos todo el tiempo calibrando amenazas y mirada del otro, se descalibra eso cuando todo el resto sabe quién sos y vos no sabés con quién estás, porque eso ya genera un nivel de alerta súper complejo. Y después a eso se agrega el estrés crónico que te genera las consecuencias de todo lo que hagas o digas, digamos, esa sensación de estar todo el tiempo mirado, que no es muy saludable, por decir una forma. Y creo que hablar de esto es súper importante porque para mucha gente que quiere meterse o que se mete, hay como una subestimación de eso, ¿no? Y a veces hasta incluso creo que el tema de la exposición de los chicos, por ejemplo, en las redes es un ejemplo de eso, ¿no? Decir, che, guarda que además estamos en un momento de la humanidad que todo el mundo está aspirando a ser famoso. Y eso no es gratis. Después se dio como dos cosas más, digamos. Por un lado,
lo que yo encontré también es que cuando estás mucho expuesto y mucho mirando lo que el otro está diciendo de vos, terminás dándole poca bola a lo que vos querés decir, casi, porque hay un condicionamiento externo que te inhibe de alguna manera la autenticidad y la vulnerabilidad, y que también vuelve de ese lugar de fantasear con que hay líderes perfectos y que no son humanos y que nacen y que... Si no existe eso, ¿por qué hacemos como que existe? Digamos, ahí hay un primer problema. Y segundo, yo lo viví también eso cuando me voy del gobierno y de la política, que de repente sacarte ese traje de un día para el otro también equivale un poco a caminar por la calle medio desnudo, digamos. Vos en función política te bancás cualquier cosa, pero sacás esa armadura, ese personaje, y de repente tenés que reentrenarte de alguna manera a la convivencia para no estar en estado de amenaza, básicamente. Y el estado de amenaza no es, como muchos creen, te dijeron algo, primero casi nunca me pasó eso. Yo siempre recorrí mucho la calle y más allá de la pandemia fue un punto que complicó el tema porque tuviste que reentrenar a salir como nos pasó a todos. Sino que también hay un tema del estrés, básicamente que te genera el salir, te obliga a decir, bueno, vamos de vuelta y lleva un tiempo y me llevó bastante tiempo y de hecho hasta diciembre del año pasado, cuando ya teníamos el libro cerrado y demás, mi decisión era no hacer presentaciones, no tenía mucho convencimiento del tema. Al final fue mi hijo más grande el que me retó y me convenció de que tenía que hacerlo y bueno, y a partir de ahí es como que vas haciendo ese proceso de sacarte el peso de la fama de alguna manera. Y ya que hablamos de ese momento de donde uno se saca la armadura, hay otro concepto también asociado al personaje que es esta idea de bajar y de subir, pero bajar también la montaña, ¿no? Y me parece que cuando uno está en esas cumbres, en esa situación de liderazgo y ya pasó, uno empieza a poner en crisis, bueno, ¿dónde quedó ese personaje que me daba, bueno, que me alentaba el ego y que cumplía con las expectativas de los demás? Y bajarte de ese personaje o bajar de la cumbre genera también emociones bastante complejas, ¿no? ¿Cómo fue para vos eso, ¿no? Incluso vos nombrabas un poco de que uno puede caer en una depre o nombrabas el caso de los deportistas y esta idea de que mueren 2 veces. Sí, creo que está un poco el aporte de la idea de la montaña, que me trajo un montón de metáforas que me parecieron muy aplicadas, ¿no? Pero esta idea de las personas en situación de liderazgo, entender que las situaciones de liderazgo son temporarias, tienen características, algunas son cerritos, otros son el Aconcagua, pero son situaciones que tienen un principio y un final, no son un lugar donde vivís, no es un lugar que te define y ya estás, te quedaste ahí, no es real eso. Y muchas veces cuando construimos a partir de la idea de la carrera, entonces, ¿cómo hago para que mi carrera crezca y esté en lugares cada vez más importantes? Tenés el riesgo de que si por X razón, como suele ocurrir, vas a un valle, entra esa depresión. Al final, che, ¿qué soy? Porque puse toda la carga en eso y lo ves por todos lados, gente que atraviesa esa situación. Y la idea de la muerte política fue una cosa que tomé de los deportistas porque me pareció súper valiosa la experiencia humana. Y acá creo que hay un tema también como que me gusta marcar, que es mucha gente que leyó el libro me dice, salvando la distancia, me hizo pensar en mí. Y le digo, no hay distancias, la experiencia humana es una sola. No importa, sos Alejandro Magno o una persona caminando por la calle ahora en la plaza. El catálogo de emociones, de sensaciones, de vivencias, venimos todos con el mismo, no hay algo distinto. Entonces, cuando pones foco en la experiencia humana, lo que vas a ver son cosas muy similares en todos, de alguna manera, ¿no? Y entonces, en particular, por eso fui a buscar otras situaciones así, de esos ciclos, y lo más dramático es el deportista, sin duda, porque toda su vida y su identidad a partir de los 7, 8, 10 años está puesta en esa vida deportista. Y hay un momento que la biología le pone un límite y enfrenta esa sensación de muerte de alguna manera. Y algunos lo enfrentan bien, pocos,
muchos lo enfrentan con algo maníaco, seguir haciendo otra cosa, y muchos otros con depresión o con problemas muy graves. Y aparte, como la cultura en la que vivimos es un poquito de solo atendamos a los que están arriba, mucha de esa gente está muy sola. Y yo contaba en el libro esta idea de que al principio me molestaba cuando algunos me decían, no, él es un muerto político, etc. No me molestaba porque yo había tomado la decisión de correrme, pero siempre te genera algo, ¿no? Y cuando vinculé las dos cosas, digo, no, claro, está buenísimo esto, porque lo que se te muere es el personaje, no la persona. Y liberarte del personaje también es un acto de libertad que te hace crecer. Y te hace también después integrar el personaje de alguna manera, porque también es parte de lo que sos, ¿no? Y creo que debería ser casi obligatorio, ¿viste? Como sensación, que en algún momento de la vida mates el personaje que construiste sobre todo en la mitad de la vida, ¿no? Porque es un ejercicio que te permite reconectar de alguna manera. Y creo que sí es importante, también lo último en esto, particularmente para altas responsabilidades, entender que lo que es la experiencia de una alta responsabilidad equivale a trauma y como tal tiene que ser tratado y tiene que ser acompañado. No es un tema solo de, bueno, arreglátelas, dale. No, esa experiencia es parecida a la experiencia de una guerra, sobre todo en lo que es lo político. Lo político es la continuación de lo que se hacía antes con un hacha y una espada, digamos, ¿no? Y la tensión, la energía, la confrontación tiene un costo alto, digamos, y muchas veces no se reconoce y eso genera un montón de problemas. Y después hay otro concepto ahí que lo vi mucho en el podcast, por ahí para quienes no saben, este libro se inspiró mucho con un input de un montón de entrevistas que hizo Marcos a otros líderes, principalmente de la región de habla hispana, no necesariamente de Argentina, y de diferentes sectores. Y algo que salía mucho, también además del personaje, era esta idea de lo auténtico, de la autenticidad, ¿no? Esta idea de que como somos seres digitales también, no solo somos analógicos, aquel que cobra relevancia es aquel que logró conectar con su emoción y con la emoción de la audiencia digital, ¿no? ¿Qué onda eso? Y qué onda también la falla que tuvo la política más tradicional, no así la de los extremos, en lograr mostrarse más emocional, más auténtico, más falible? Bueno, creo que hace el problema este de la imagen del liderazgo, ¿no? De la idea del líder. Y el líder, si mirás históricamente, surge como un invento de la humanidad a la que se le carga divinidad de alguna manera, ¿no? Originalmente la idea del rey, del emperador, de un montón de esos lugares de liderazgo, básicamente tenían que ver con que no era un ser humano, ¿no? Al día de hoy, todavía donde persiste esos roles, se lo plantea explícitamente como que no es un ser humano. Más allá de lo inchequeable de ese dato, digamos, lo que está claro es que en las sociedades democráticas importar esa idea genera un problema enorme, porque en la campaña de alguna manera o en la conversación se pide vulnerabilidad, cercanía, pero en el gobierno se pide inhumanidad, perfección, no dormir, digamos, todo lo que se le pedía al que estaba ahí arriba, ¿no? Y además, originalmente ese rol del de ahí arriba era oculto. Justamente solo aparecía ese líder con ropajes que validaban su condición no humana, se lo veía muy poco, se lo veía muy lejos, entonces no había un Instagram Live que validara que no, es un ser humano igual que cualquier otro. Y creo que eso generó también, particularmente en el último siglo, la lógica del líder tecnócrata, burócrata, por decir una forma, ¿no? Y que es también fruto de cómo es nuestro sistema educativo y un montón de cosas, ¿no? La disociación ya como política de Estado. Entonces, el líder fuerte, el que sabe de todo, el que manda, está muy en nuestra cultura, en gran parte también creo alimentado por mitología moderna. Yo soy convencido de que la idea de los grandes líderes del siglo XX tiene muchísimo de ficción y muchísimo de daño a partir de esa ficción, porque nos ponemos un aspiracional que no es real.
Y entonces, básicamente, tenemos un montón de gente que no está entrenada para eso que se le pide hoy, ¿no? De esa autenticidad, de esa conexión. Y eso además está grabado por el tema generacional, porque además cuanto más grande la persona, menos expuesta a ese nuevo mundo y menos herramientas a veces para entender la demanda de esa grita generacional que hay hoy de los más chicos que están acostumbrados a la horizontalidad, a la transparencia. Entonces, todo eso venía a que creo que si lo democrático, racional, digamos, moderado, como lo quieras llamar, el buen gobernante, por poner una forma, requiere repensar cómo entrenamos, cómo acompañamos y cómo cuidamos a esas personas si queremos que tengan un nivel de conectividad que les permita ser competitivos electoralmente, que les permita conectar con la sociedad. Si no, no tienen chance, creo, y lo estás viendo en todos lados. Como decía alguien alguna vez, el ejemplo concreto de la elección de Trump y Hillary, ya la gente propia del Partido Demócrata decía, el Hillary tiene un problema que no conecta con nadie. Y si vos mirás, Trump no sacó más votos que Romney. Trump sacó los mismos votos que Romney, pero Hillary sacó menos votos joven que lo había sacado Obama, porque no conectó, digamos, no logró movilizar a la generación más joven. Entonces, no importa los pergaminos que tengas, que seas una gran estadista o no, si no conectás vas a tener un problema. Después, otra cara de la autenticidad es la privacidad, ¿no? Y esto un poco lo tocabas cuando hablabas de la fama y que por ahí no se ve, ¿no? Como esta idea de, bueno, hay que entrenarlo al político, al líder en situación de liderazgo para ser auténtico, pero a costa a veces de perder privacidad. Y un poco salía eso también en tus entrevistados, ¿no? Como, ¿qué opinas de esa tensión entre autenticidad y privacidad? Creo que muchas veces el político pretende hackear de alguna manera, acelerar demasiado el proceso y pasa como a una transparencia poco conducente, si se quiere, ¿no? Yo creo que no necesariamente la gente quiere un feed en vivo de tu cocina con tu familia. No creo que eso sea el plano de autenticidad que está en juego, ¿no? Creo que la vulnerabilidad, la autenticidad tiene mucho más que ver con poder incorporar ese registro en la conversación, en lo que uno dice, en lo que uno hace. Y creo que también para eso es súper importante algo que también charlábamos, que es la dimensión grupal, ¿no? También es muy difícil que una persona que se plantee como único referente de cualquier cosa, que por más esfuerzo que haga, esté transmitiendo esa vulnerabilidad. Y creo que hay un caso súper interesante con el caso de Messi, como ejemplo, ¿no? Messi, si uno mira, sufrió muchísimo los ataques, las críticas, el peso, etcétera, y como que se ve que en un momento, que tiene que ver, creo que cuando gana la Copa América, el camino al Mundial, el cuerpo técnico, el grupo que se arma, él logra un nivel de sencillez y de relajación de alguna manera que transmite eso que es lo que hay que buscar de alguna manera, ¿no? Que es que no hay una impostura, no hay una presión, hay una realidad pero se sustenta eso solo en que está en un grupo que está cómodo. Porque al final creo que lo que conecta tiene que ver con esa conectividad humana, ¿no? Entonces es mucho más fácil conectar desde lo grupal que desde lo individual, esa es mi sensación. Tanto para el que quiere participar afuera, como para el que mira de afuera, las dos cosas. Eso de la conexión, porque algo que tiene muy, muy lindo el libro es que tiene como un toolkit, una caja de herramientas, y lo que estructura toda esa conversación es la conexión, ¿no? La conexión con uno mismo, el cuerpo, la gestión de la salud mental, la conexión con la naturaleza, la conexión con los otros que ibas nombrando, la conexión con el largo plazo también. De ese todo, bueno, desandemos un poco ese toolkit. ¿Cuál te parece que para vos es el más central o el que hay que cuidar o estructurar a partir de esas conexiones? Dale, mira, creo que lo primero, para enmarcarlo, porque yo hice un paper hace un par de años, que fue como un embrión de todo el proceso,
Que en realidad fue como todo esto es un diario de viaje, digo, ¿no? Y el paper fue lo primero que me ayudó a pensar estas nuevas herramientas y también tirarlo a ver qué salía. Y el podcast fue la base, fueron esas nuevas herramientas que estaban en el paper. Y pasó algo, a partir de varias cosas que fui haciendo, entre medio de que escribo eso y el libro, que es que me di cuenta que en el paper esas dimensiones estaban muy en función del alto rendimiento. ¿Cómo hacer que rinda mejor una persona en liderazgo político? Inspirado un poco en el mundo del deporte y cosas que veía. Y en el medio me di cuenta que no se trataba de eso, se trataba de cómo hacer para mantener la conexión con uno mismo y con los demás y con la naturaleza. Porque si no alineás esa intención, digamos, como ordenadora de lo demás, creo que podés estar, que pasa muchas veces con toda la literatura que hay del life hacking y cómo ser más eficiente, despertate a las 5:15 y tomar 2 cafés de medio y el sol, bueno, todas las cosas que ya sabemos, es que fallan en el propósito al final del día, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Y yo creo que lo que es... lo que puede reemplazar eventualmente a ese mecanismo compensador de fama, plata, poder, etcétera, tiene que ver con la conexión humana. Y que aparte, después podemos hablar, pero creo que es una de las joyas de nuestra cultura, es uno de los diferenciales de nuestro país. Dicho eso, creo que hay un orden jerárquico de alguna manera, ¿no? Creo que lo que está agrupado dentro de la lógica, conectar con uno mismo, sin ese trabajo de conexión con uno mismo, que incluye centralmente el tema de salud mental, pero también la conciencia corporal y cómo funciona nuestro cuerpo, entender eso, que nunca nos enseñan, increíblemente. La conexión también con el mundo digital y la conexión con los demás, ¿no? Como un kit de ese vínculo, pero empieza en el trabajo personal. Creo que algo que me está pasando en muchas entrevistas últimamente, y lo estoy diciendo cada vez más, porque siento que ahí hay una llave o un tema súper importante, es que el valor, el tema salud mental, siempre lo pensamos desde la política pública y cuántos centros, pero hay un primer valor de salud mental que es hablar de salud mental. O sea, habilitar esa conversación puede salvar vidas, literalmente. Digamos, hoy el tema de la soledad, de la ansiedad, del suicidio, de cantidad de cosas que están pasando post pandemia, por suerte hay una gran cantidad de deportistas y artistas que están hablando del tema. Decir, che, pará, yo que me ves como exitoso, no la paso bien, tengo estos problemas. Eso tiene un rol súper importante. Creo que sería útil también que dirigentes políticos y empresariales, digamos, personas más del mundo del poder duro, también lo hagan, porque puede ayudar un montón. Y creo que también ahí la clave es no pensar que sí, bueno, tengo o no un problema de salud mental. Todos tenemos un problema de salud mental que se llama la vida. O sea, el desafío de mantener el equilibrio, del autoconocimiento, del trabajo personal, de entender que tenemos emociones, a veces positivas, a veces negativas, debería ser la base de la currícula, creo, educativa, más que los ríos de África, pues es una forma. Pero creo que hay que meterlo. Y lo mismo en lo de lo físico, ¿no? Porque eso le dan soporte científico a muchas cosas que se sabían, pero que por ahí en la soberbia de la humanidad moderna se menospreciaba, ¿no? Pero esta idea de decir, che, si no comes bien, si no dormís bien, si no tomás agua, si no te cuidás, si no haces ejercicio, tu cerebro funciona peor, punto. No es un tema opinable, la biología no es opinable, funciona peor. Entonces, el tamaño de la omisión indica un problema súper grande, creo. Y creo que también el punto de tomar conciencia de la desconexión con la naturaleza como un tema súper importante, porque somos del reino animal, ¿no? Somos animales que durante el 99,9% de la historia de nuestra especie estábamos en la naturaleza. Y nuestro sistema nervioso está diseñado para eso. Y omitir eso, viviendo en las ciudades, viviendo sin conexión, en una parte genera y agrava, y lo que creo que también es como la contracara de todas estas herramientas, que la parte positiva es tratar de buscar la conexión, y la parte, por la negativa, sería evitar el síndrome de hubris, ¿no? El síndrome del poder, el ego, todo eso que está en el riesgo latente. Y
y está claro y está comprobado y está estudiado y hay un montón de fundamentos hace miles de años que uno de los lugares donde bajás y comprendés tu lugar en la vida es en la naturaleza, ¿no? Es muy difícil ser soberbio en la naturaleza, frente a una montaña, frente al mar, es como que te das cuenta un poco tu tamaño, ¿no? Pero bueno, nada, son varias más, pero diría por ahí la última, que creo que es el desafío más complejo que hoy tenemos, porque nadie tiene idea cómo resolver, que tiene que ver con esto, ¿no? El portal a nuestro ser digital. ¿Cómo hacemos para entender que la nutrición digital es tan importante como la nutrición de alimentos? Que si estamos todos los días, todo el día, comiendo comida chatarra, entre comillas, de contenido, nos vamos a enfermar. Y que nuestro ser digital en eso tenés que cuidarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso y también editar tu dieta, ahí entra la perspectiva, entra un montón de cosas que creo que nada, son como, sobre todo, dimensiones para tener en cuenta. Muy interesante esa parte de lo digital como concepto del ser digital. Yo sé que en la audiencia hay mucha gente que viene del palo de la política y me gustaría hacer ahí como un doble clic dentro de lo que es la caja y en particular la de largo plazo, porque vos mencionás un concepto que lo venís creo usando hace varios años ya, que es el del juego infinito, ¿no? Y esta idea de que todavía hay una cultura, cuando uno se mete en política, de que lo que ordena es el cargo y que si no fuiste por un cargo, tuviste mal, y si no te ganaste el cargo, también está mal. Entonces, un poco desempacar esa tensión entre juego infinito, propósito y cargo. Creo que ahí hay un tema de contexto súper importante, ¿no? Que estamos saliendo, lento o no, pero estamos saliendo de un mundo ordenado a partir de lo institucional y lo vertical. La revolución digital va directo contra eso, ¿no? Y de alguna manera todavía conviven los dos mundos y todavía está esa idea de que sos en cuanto al cargo que ocupás y que tu impacto sobre los demás va a depender de qué lugar estás. Y cuanto más alto el lugar donde estés, más alto el impacto donde estés. Creo que todo eso hoy es de mínima cuestionable. Porque justamente lo que abrió la descentralización del poder que implica lo digital es que abre un espacio muy grande para el terreno, diferenciando lo que es el poder de lo que es la influencia. El poder es finito, es limitado y de alguna manera sí, si querés manejar un ejército tenés que ganar una elección o hacer un golpe, no sé, pero tenés que estar a cargo del ejército. Ahora, si vos querés impactar sobre la vida de las personas, de alguna manera, con humildad, horizontal, lo que quieras, digamos, como quieras, desde donde quieras, eso es infinito, digamos, no tiene un límite, digamos, ¿no? Entonces, el área de impacto incluso no tiene nada que ver con tu territorio, ya vos podés generar cosas que impacten en personas que ni sabés que existen en otros lugares del mundo. Y eso nunca había pasado en la humanidad, ¿no? El control de los medios de comunicación primero eran muy escasos y después eran muy reducidos. Y eso engancha con el otro tema de este concepto del juego infinito, que trabajó Simón Sinek, al menos ahí lo escuché en su momento, ¿no? Esta idea de que, un poco más oriental, si se quiere, de que nunca hay un final donde hay un resultado de 2 para un lado, 1 para el otro, un ganador, perdedor, sino que es un juego que se juega a perpetuidad, ¿no? La humanidad es un juego que se juega a perpetuidad, de alguna manera, y eso también te ayuda a bajar la ansiedad y la presión de todo hay que resolver ya, y yo tengo que en general termina generando un montón de otros problemas. Y para mí se vincula, lo último, también a poder pensar ya no tanto en términos de carreras, sino en términos de experiencias que uno quiere hacer en la vida. Porque eso también creo que puede ayudar un montón, yo lo charlo mucho con gente joven que está terminando la facultad, y claro, la promesa implícita en la universidad, estudiar tal carrera y vas a hacer tal cosa y vas a entrar a un mercado laboral en el que vas a ir ascendiendo está en crisis muy fuerte. Entonces hay un gran desconcierto también de decir, entonces, ¿qué soy si no soy lo que estudié o lo que me da el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí creo que entender que uno puede querer vivir experiencias,
por ejemplo, si uno tiene una vocación política y quiere vivir la experiencia de hacer política partidaria, está buenísimo, pero vivirlo así, por vos primero, porque si vos lo vivís por vos primero es probable que sea más equilibrado el aporte y que estés menos comprometido con distintos problemas que suelen ocurrir, particularmente ese vacío, el miedo al vacío de quedarte afuera, entonces ¿qué hago? O este tiene más que yo, entonces ¿cómo compito? ¿No? Un montón de problemas que se arman ahí. Entonces, poder evaluar la vocación de quiero tener la experiencia de trabajar en un gobierno municipal, quiero vivir lo que es la experiencia de eso y vivirlo X años. La evaluación de esa experiencia va a ser en función de, uno, qué aportaste vos, cómo te sentís vos con cómo viviste esa experiencia, qué pudiste sacar de esa experiencia, qué le pudiste aportar a otros. Terminó la experiencia y después evaluás qué otra experiencia querés tener. Y por ahí es, bueno, quiero trabajar en una legislatura, o quiero trabajar en tal lado, o quiero vivir la experiencia de ser gobernador de mi provincia. Bueno, pero vas a vivir la experiencia, no vas a ser gobernador. No vas a ser un asesor de un legislador o legislador, ¿no? Muchas veces me pasaba que gente me decía, bueno, che, Marco, yo quiero ser diputado o diputada. Le digo, bueno, buenísimo. Por 50 años sos diputada. Dice, no. Entonces, bueno, entonces no querés ser diputada. Pará. Y esto me acuerdo, lo hablamos un montón de gente. Nada, digo, creo que eso es como respondiendo un poco a tu pregunta. Esta idea de competir por poder y buscar incidir, porque creo que al final cuando uno busca incidir o va por ese camino de hoja de ruta de experiencias incidiendo, lo que ordena es un propósito o varios propósitos. Y lo que me pasó a mí cuando terminé de leer el libro es que conectaba un poco la idea inicial del trauma de niña con mi propósito o con mis múltiples propósitos. Y un poco la conclusión que yo llegaba es, bueno, si a mí desde chica me marcó la sensación de sentirme fea, inferior por mi color de piel y yo de eso después lo volví un propósito porque me di cuenta que había una oportunidad y había un montón de personas que querían hablar sobre racismo y sobre la desigualdad étnica racial que hay en la Argentina. Trauma, propósito van medio de la mano, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es si vos hiciste como esa conexión, si crees que estás también en un proceso de volver tus traumas en propósitos. Creo que como que lo primero es, hay como una idea, creo que todos nos formamos en parte en que el aporte, casi que cuanto más sacrificio tengas, más valioso es, ¿no? Entonces hay como una especie de mito de martirio que nos han educado así, ¿no? Y está muy presente, y no está solo presente en lo político, ¿no? Hace poco veía un documental muy, muy fuerte, muy impactante de Anthony Bourdain, el chef americano, en Netflix. Y sin spoilear, pues es un dato público, termina él después de muchos años de televisión, con lo cual hay mucho material de él durante los programas, pero sobre todo detrás de escena, él termina suicidado. Y hay un artista muy amigo de él, y es muy, muy emocionante porque como que estaba todo ahí, todo el tiempo estaba él en la búsqueda que no encontraba, digamos, de esa cosa que tenía rota, ¿no? Y un artista amigo de él dice, estoy muy enojado con la gente que hace murales de Anthony. Dice, porque toda la vida nos crean la cultura de que tenés que suicidarte y ser una víctima de alguna manera para estar en un mural. Dice, y no sos consciente del daño que le generás a los chicos. Decir, che, yo quiero estar en un mural, y bueno, me toca autodestruir para estar en un mural, ¿no? Y creo que en la política pasa mucho más aún eso, particularmente en nuestra política latinoamericana. Creo que entender de alguna manera, lo dice bastante Harari, ahora el escritor, historiador israelí, pero también se dice hace miles de años, ¿no? No hay nada muy nuevo en esto, ¿no? Que para cambiar el mundo lo primero que tenés que hacer es cambiar vos. Y si cambiás vos, ya producís un aporte gigante, porque eso es lo que vos podés controlar de alguna manera, ¿no? Y cambiar vos implica esa conciencia, ocuparse de uno y tratar de estar de una manera distinta.
Después también creo que el otro punto tiene que ver con esa conciencia global, ¿no? Somos una sola humanidad, de la humanidad conectada, también te ayuda como perspectiva a no disociarte. Y creo que también es como en ese trabajo de autoconocimiento, de entender de dónde venís, de entender tus dolores o las cosas que encontrás un poco también el propósito de que el testimonio probablemente sea el mayor aporte que puedas hacer, ¿no? El aporte y el testimonio, cuanto más real, creo que es un aporte que más puede ayudar a impactar sobre la vida de otros también. Además de que por ahí si sos un gran legislador y haces grandes leyes, o si sos un gran presidente y haces un... nada, creo que en ese sentido el buscar la conexión humana, el poder generar una